nuestro país. Nuestro país es tan privilegiado. Dios, yo diría que ese es el jardín del Edén, personalizado acá en Colombia. Es tan privilegiado que tenemos dos mares inmensos, extensos, los mares más grandes, ¿verdad? Tenemos los dos mares, los océanos. Tenemos un río caudaloso que el hombre también ha dañado. El río Magdalena era uno de los más caudalosos de América y del mundo. Pero ¿qué pasó? Pero Dios no lo entregó así, no se lo entregó así, bendecido. Pero el hombre, en su afán de riqueza, ¿qué hizo? Lo ha dañado y aún lo continúa dañando. Ha dañado la flora, la fauna y todo lo que tiene que ver alrededor del río Magdalena está dañado por el hombre. Ha hecho carreteras donde no ha debido hacer carreteras, quitaron todos los buses, los grandes remolcadores, los barcos que navegaban por el río Magdalena, ocasionó que ahora haya esas crecientes inmensas que no saben qué hacer. Pero es porque cuando los barcos navegaban, las hélices esas que llevan profunda, ellos permitían que el río mantuviera su cauce, su profundidad. Al no navegar ni remolcadores ni barco, claro, se allanó el río y cuando llueve y crece el río se desborda porque no tiene la profundidad con que Dios no lo entregó, porque el hombre ha hecho muchas carreteras, quitaron todas las vías que habían fluviales y convirtieron carreteras en donde de pronto no se hizo estudio, ¿verdad? Profundo para poder realizarlo. Todo eso tiene un sentido y de pronto algún día vamos a explicarlo con más calma porque ahora no quiero tomar el micrófono, pero quiero decirles, hermano, en síntesis, si nosotros ponemos a analizar el himno, mire, vamos a encontrar una prédica, hermana, de 2 domingos, 3, para darle más sentido de pertenencia a nuestros hermanos sobre el país que tenemos, para que la patria, respiremos patria, para que ese tricolor lo veamos siempre cuando miremos a Colombia, el amarillo, lo que significa el amarillo, azul y el rojo. Podemos describir esos colores, pero ahora, como les digo, no quiero predicar, yo es mi hermana la que tiene la palabra. Entonces vamos a amar a Colombia con todo nuestro corazón, vamos a defenderla. ¿Y cómo empezamos a demostrar que amamos a Colombia? Hablando bien y educando a nuestros hijos desde pequeños a que amen su país, no digan que Colombia es malo, que Colombia es no. Colombia es lindo, el país en sí es hermoso. Lo que estamos actuando mal algunos colombianos que no tenemos el sentido de pertenencia con nuestro país y le estamos haciendo daño. Entonces hay que sacar nuevas personas que sean líderes, que amen su país. Amén. Aleluya. Venga, hermano, dígalo también. El 11 de agosto, que tiene la tarea de explicarnos el himno nacional, el domingo. Ahí está, es para el domingo. Usted cumple el 7. El 11 tiene la tarea de sacar el mensaje, amén, del himno de Colombia en las 2 reuniones para que alcance. Dígame, hermano Iván. Bueno, 11 de agosto, si no estoy más caro. Dios fue de acuerdo con este país, Colombia, que el único país que tiene un sistema montañoso sobre los demás que nos defiende de los huracanes del Caribe. Colombia, la sierra Nevada de Santa Marta, sí. El Señor se sobró. Sí, Señor. Qué privilegio. Damos al Pacífico y también al Mar Caribe, Océano Atlántico. Tenemos la Sierra Nevada, que es una barrera. Cuando venía un huracán, ¿quién protegió a la costa? La Sierra Nevada. Y tan linda la sierra, el hielo se le había ido, se le había escaseado. Y después del huracán quedó llenita de nieve. Porque Dios permitió hasta esto. Para otras islas, desafortunadamente, del Caribe fue un estrago total. En Puerto Rico, por lo menos, fue fuerte. Pero aquí a Colombia, la sierra fue para lo que en otras ciudades, en otros lugares, en otros países fue un estrago, para nosotros fue realmente bendición. La sierra quedó nuevamente blanca con sus nevados. Amén. Bueno, Dios todo lo hace bueno, ¿verdad? Dios hizo bien a Colombia. Países como Japón. ¿Qué pasa con Japón después de una Segunda Guerra Mundial? Una bomba contra Hiroshima y sobre Hiroshima, un país devastado, y en poco tiempo se levantó. No tiene los recursos que tiene Colombia. Realmente, si analizamos, Japón es un país pobre,
Pero la gente rica amén, en actitudes, en buenas actitudes, quizás no tienen a Cristo con la dimensión que lo tenemos nosotros los colombianos, pero tienen una buena actitud, tienen una disciplina, aman su país, amén, tienen sentido de pertenencia con Japón. Desde niños, sí. La educación de ellos es muy diferente a la nuestra. Y una actitud para su patria especial. Y de la nada, porque es de la nada, porque Japón es un país que si lo comparamos con Colombia es pobre. Tiene recursos, No, ¿ah? Pero no tanto como Colombia. Sin recursos han hecho cosas grandes por la buena actitud. Y Colombia, con todos los recursos, no hemos podido avanzar lo que deberíamos, porque como colombianos debemos confesarlo, no hemos tenido la mejor actitud. Jóvenes están pensando al graduarse, la mayoría, no todos, pero una vez que terminan la profesión quieren muchos que viajar, ¿cierto? El sueño de ir a Europa a estudiar, el sueño de ir a otros lugares, muchos cerebros fugados. Y estamos tomando una Colombia también donde cuando leíamos y cantábamos el himno, que hombres sin ninguna coraza, sin ningún armamento, ¿cierto? Simplemente la coraza de ellos era la verdad, obtuvieron la independencia, la verdad. Y hoy desafortunadamente quizás esa tenacidad muchas veces ha faltado a nosotros los colombianos. Y hoy debemos concientizarnos que cada uno de nosotros lo podemos hacer mejor, amén. Amar más, entregarnos más, bendecir más a nuestra patria, abrirnos más a lo que Dios quiere para Colombia. Países como Venezuela también, riquísimos. No es posible que estén pasando por lo que están pasando. Es que cuesta creerlo, con tanta bendición que Dios ha entregado, para que nosotros fuésemos una potencia. Somos países con una biodiversidad, con minerales, con todo, hermano. Aquí vienen de Europa y se quedan con la boca abierta. Cualquier tierrita próspera. Cualquier tierra que tú le coloques una semilla, ¡pum! Para la prueba las plantitas que están en la puerta. Yo solo quiero compartir que todo esto ha sucedido por la actitud del corazón del colombiano. Así es. Vamos a cambiar todo. Mucho Todo el egoísmo. mundo sabe que Colombia es rica, todos lo sabemos, pero la ausencia que hay en los líderes colombianos es lo que ha dañado. Así es. Entonces, para cambiar a Colombia, nosotros primero debemos presentarnos ante Dios y decir: Señor, yo voy a marcar la diferencia. ¿Ven? Yo voy a marcar la diferencia. Mi familia va a marcar la diferencia. Mi casa, mi linaje va a marcar la diferencia. Porque somos todos Colombia. Desde echar un papel en la calle, nosotros vamos a marcar la diferencia, ¿cierto? Desde el momento de ser respetuoso de los derechos de los demás, vamos a marcar la diferencia. Desde el privilegio que nos da el Señor de obtener un recurso, pero no vamos a ir en avaricia, en codicia. Porque, ¿qué diferencia hay, hermanos, entre una persona de cuello blanco que se roba 10.000 millones y una persona que en la posición en la que está, de pronto no se gana 10.000 millones o no se roba 10.000 millones, pero se está robando 10.000 pesos? El del tránsito, que le quita 10.000 pesos a alguien. O 50, porque ya no son 10, ¿verdad? Yo no sé, yo no doy esas ofrendas de amor. Pero entonces uno dice, es que el colombiano que como que lleva esa corrupción en la sangre, hay poder en la sangre de Cristo. Amén, renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Siempre como queriendo estar más aventajado, la gente como que queriendo pasársela de listo, ¿cierto? Y nosotros cada uno debemos llevar esta condición, esta idiosincrasia a la cruz de Cristo y decir: Señor, yo estoy cubierto con tu manto. Vamos a decirlo todo: Señor, Espíritu Santo de Dios, yo estoy cubierto con tu manto. Yo estoy cubierta con tu manto, Señor. Estamos cubiertos.
con tu manto, el manto de la santidad, el manto de la verdad, aleluya, el manto de la justicia. Santo de Israel, tú nos estás cubriendo, Señor, en esta hora. Padre, no permita, Dios, que nuestro proceder sea igual, Dios, a los demás que no tienen a Cristo, que podamos marcar la diferencia como pueblo tuyo que somos, que tu manto nos arrope cada día. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, Padre, a esa idiosincrasia, Dios mío, esa cultura del facilismo, Señor, Padre, que está en Colombia. Trabajar poco, ganar mucho, Dios mío, a expensa de recursos no bien habidos, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor. Padre, trae, Dios mío, más, Dios, a nuestro entendimiento, Señor, que nuestros pensamientos estén cautivos, Dios mío, a tu obediencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios, en este tiempo, Señor. Padre, queremos ver una Colombia, Señor, Padre Santo, como tú lo has proclamado, de fuego, de avivamiento, Dios mío. Padre, colombiano, Señor, que lleven tu palabra, Dios mío. Empresas colombianas que respeten las normas bíblicas establecidas y comerciales también, Señor. Políticos que amen a su patria, Dios mío, que no estén por un salario, que no estén por robar, que estén porque aman su patria, Señor. Que se levante una nueva generación. Vamos, jóvenes. Aquí hay jóvenes, levanten las manos. Diga, yo seré esa nueva generación en Colombia. Vamos, hablen con ellos, yo seré. Las madres proclamen sobre sus hijos: mis hijos serán una nueva generación, mis hijos marcarán la diferencia en Colombia, mis nietos marcarán la diferencia en Colombia. Todo el que lleve mi apellido marcará la diferencia. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. No será, aleluya, el combo de pillos, sino que será un combo, Dios mío, de bendición, de santidad. Amén, amén. Apartados para Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces se levanta una Colombia, desafortunadamente, en 1810, pero sin manto del Espíritu Santo realmente. Y cada uno haciendo lo que bien le parecía. Cerrame esa puerta de que se va a calentar más acá. Lo que más le parecía. Y era algo que Dios nos podía meditar, y estudiando Lucas 19:35, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recuerda que estamos estudiando Lucas 19:35. Y veíamos cómo entró Jesús con tanta humildad, pudiendo Jesús haber entrado de una manera diferente, pudiendo entrar con bombos, con platillos, con luces de artificiales, ¿cierto? En la época quizás no estaban, pero él pudo haber hecho mucha bulla al entrar, pero no lo hizo. Lo hizo con la actitud de humildad, aunque lo proclamaban, aunque decían Hosana al Rey que viene, aunque había ramos, amén, y muchas cosas también. Encontramos en un personaje que lo estamos estudiando, que es el pequeño pollino, el asno, el burrito. Los hermanos que vienen a la segunda reunión ya han escuchado algo de esto, y veíamos la ternura de este animal, cómo lo desatan, ¿cierto? Colombia necesita ser desatada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colombia necesita ser desatada. Y adicionalmente, sobre este animal empiezan a colocar mantos. Mira ahí Lucas 19:35. Vamos a buscar en las escrituras. Dice la palabra: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Vamos a volver a repetir. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Yo creo que pueden sentarse los que se pusieron en pie en honra a Dios. Yo creo que Colombia necesita tener a Jesús encima. Amén. Amén, amén. Encima de todo sistema que aquí se fundamenta, encima de la política, encima del periodismo, encima de la economía, encima de jóvenes, encima de la familia, que Jesús está encima de los niños, que hay una cobertura desde el Amazonas hasta la Guajira. ¿Sabes? Cuando hay esa cobertura realmente, entonces vamos a tener un cambio. Hace 209 años se dio una independencia, como decía la hermana, completamente parcial, ¿cierto? Simplemente política
prácticamente se dio un quebrantamiento de lo que venía a un rey, de la sujeción a un rey para iniciar una república. Pero eso no conllevaba ningún tipo de libertad espiritual. Eso no conllevó tampoco libertad de la vieja manera de vivir, de cambio, ¿no? Y entonces nos encontramos con una república donde el Señor no está sobre ella, ¿cierto? Sino que empiezan ahí a conjugarse diferentes criterios. La sangre española que estaba ahí, había sangre indígena también, había sangre africana, se encontraban los mestizos, hermano, y países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, una bomba, hermano. Y el colombiano suele ser, por la influencia de los indios caribe, más aguerridos. Personas que por nada en ese tiempo sacaban machete y cortaban cabeza. Y ahorita también todavía lo siguen haciendo. Siglos después, el colombiano por cualquier cosa desenfunda, ya no es un machete, ya no es arma blanca, ya no es una espada. Ahora por cualquier cosa, pum pum, una bomba. Desafortunadamente Colombia ha vivido una situación de violencia extrema. Se ha canalizado todo eso, lo aguerrido que es el colombiano, se ha canalizado mal por el enemigo. Amén. Porque el Señor no ha estado sobre el colombiano, porque el Señor no ha estado sobre Colombia, como ese pollino que dulcemente, humildemente permitió que el Señor entrara a Jerusalén así. De igual manera nosotros, con esa misma humildad y actitud, debemos permitir que Jesús esté sobre nosotros y tenga una entrada triunfal en Colombia, en cada ciudad, en cada país, en cada hogar. Hoy tú y yo portamos al Señor, y a través de la iglesia el Espíritu Santo está en Colombia. Pero yo creo que el Señor tiene mayores niveles para Colombia. Amén. Aleluya. Hay mayores niveles. En la vigilia hablaban, nos decían, ¿no?, que viene una profecía de un terremoto y que Colombia va a sufrir, que será de los países que va a juzgar el Señor más fuerte, porque al que más se le da, más se le demanda. Y con Colombia el Señor se sobró, hermano. Pero ¿para qué estamos tú y yo? Dile al que está a tu lado, para orar, para interceder, para proclamar que Colombia endereza su senda. ¿Cuánto dice? Colombia endereza su senda. En el nombre poderoso de Jesús. Colombia no va a ser un país que se va a quedar ahí esperando con los brazos cruzados que llegue el terremoto, que llegue el gran temblor, sino que nosotros vamos a entrar a proclamar las buenas nuevas y a creer que Colombia va a tomar un viraje de paz verdadera en Cristo, de prosperidad en Cristo Jesús, de santidad, de fraternidad, en el nombre poderoso del Señor. Mira el pollino entró, permitió, lo llevaron, le pusieron manto, le colocaron a Jesús, y ese pollino en ningún momento mostró agresividad. Con esa humildad entró Jesús. Y se necesitan los mantos. Dile, vamos a decir todo, Colombia necesita los mantos. Y nosotros necesitamos los mantos también, amén. Necesitamos los mantos. Y hoy vamos a hablar de 5 mantos que necesita Colombia y que necesitamos nosotros, y no vamos a renunciar a ellos. Si ya tenemos al Señor, hermano, permanezca. Mira que está tú, le permanece en Cristo. Cada vez que alguien se aparta del Señor, está causando una influencia espiritual de tinieblas para su casa, primero para su vida, para su corazón, pero también para su familia, y adicionalmente para la región, el lugar o la nación. Así que cada colombiano que ha conocido al Señor y se ha apartado, llegará un día que se presentará delante de Dios, si es salvo, amén, o en el juicio final donde todos vamos a ser juzgados. ¿Y qué pasó con tu nación? No solo dejaste la fe, y muchos irán a un lugar desagradable, ¿verdad? Que nadie quiere ir allá. Porque Dios nos va a demandar y a pedir cuentas por Colombia. No importa la edad, no importa los años, no importa los estudios. Cada colombiano, cada venezolano, cada estadounidense, cada austriaco, cada español, cada chileno, cada argentino, cada uno tendrá que darle cuenta a Dios por su nación.
Lo más fácil para muchos es decir, no, yo me cambio de nacionalidad, chao, no conozco a Colombia. ¿Cuántas personas dicen yo a colombianos? Se nacieron aquí y dicen yo a Colombia no vuelvo más. Unos por la violencia y se les entiende, porque fueron secuestrados, porque su familia fue agredida, y otros por comodidad, amén. Por comodidad, porque se encontraron con países menos ricos pero más avanzados, más seguros. Y entonces encontramos colombianos hablando mal de su propio país que los vio nacer. Pero porque no está el manto correspondiente. Y muchos no sienten entonces en su corazón hablar bien de Colombia, y otros por fuera están diciendo algún día volveré a mi patria, amo a Colombia. Y damos gracias a Dios por cada persona que ha tenido que salir por seguridad, porque pidió asilo político, porque tantas cosas, amén, por circunstancias, pero su corazón está aquí en Colombia. Amén. Y hoy tenemos desplazados de los pueblos, de las regiones que debían estar ellos labrando, agraria, haciendo su trabajo en ganado. Los tenemos con nosotros en la ciudad. Colombia es uno de los países, ¿verdad?, donde hay más desplazados en el mundo. Contamos nosotros. Personas que fueron sacadas de su parcela, donde su papá, su mamá, su abuelo cultivó su entorno, para venir a las ciudades, una ciudad como Barranquilla u otras, que son selvas de cemento, amén, que solo el Espíritu Santo, la ayuda del Señor, el amor de Dios puede sostener y levantar a una persona en una selva de cemento. Así que necesitamos mucha fraternidad y mucho amor por Colombia y entre nosotros los colombianos. Así que toma la mano del que está a tu lado y dile: te amo, amén, te amo, te amo, te amo, te amo. Tú no eres mi enemigo. Vamos a decirle: mira, tú no eres mi enemigo. No importa el partido político, hermano. Si usted de Colombia es justo y buena, justo y libre, perdón, gloria a Dios. Pero si usted le da en otro lugar, gloria a Dios también. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. No importa el partido político. No es la guerra lo que nos va a llevar, ¿verdad? Entonces vemos los 5 mantos. Vemos en Lucas 19:35, bueno, sobre este asno, unos mantos. Cuando leemos Génesis capítulo 24, del versículo 62 al 67, vemos en ese momento que estaba allí Isaac. Isaac vivía en el pozo del viviente que me ve, dice, el viviente que me ve. Y dice que él estaba habitando allí, dice el texto bíblico, en el Negev. Y en ese momento Isaac salió a meditar en el campo, pero se encontró en esa tarde con una gran sorpresa. Él estaba allí mirando el atardecer, meditando. Ya no estaba Sara, su esposa, su madre, perdón, no estaba tampoco en ese tiempo ya él con hermano, porque ya la cuestión con su hermano ya había tenido también su medio hermano, ¿cierto? Ya había tenido medio hermano en el sentido que había habido una fracción con los ismaelitas allí. Él ya había hecho otra nación, ya estaba proféticamente llamado a ser la nación de Palestina. El medio hermano no se encontraba, así quizás estaba solo, pero en ese momento llegó la que iba a ser su esposa, Rebeca. Dice la palabra que Rebeca tomó el velo. Lo que está leyendo Génesis, a ver, estoy parafraseándolo. Y con este velo esta mujer se cubrió, estaba cubierta. Dice la palabra que él la tomó, la llevó a la tienda de su madre, de Sara, y la amó. Y esto consoló a Isaac de la muerte de su madre. Y vemos cómo Rebeca se cubre, cómo Rebeca está ahí. Y es que vemos que la iglesia debe estar cubierta. Dile al que está a tu lado: tú y yo debemos estar cubiertos. En este pasaje que estudiamos en Génesis 24, ¿qué vemos? ¿Quién es Isaac? Isaac es tipo de Jesús, amén. ¿Y quién es Rebeca? ¿Quién es Rebeca? Dile al que está a tu lado: tú. Así sea hombre, tú, dile, tú, ¿cómo? Sí, tú, hombre, mujer, tú, niño, tú, joven que estás aquí. Rebeca es la iglesia de Jesucristo, tú y yo, amén.
casar, amén, en las bodas del Cordero con Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Rebeca al tener ese encuentro con Isaac? Se cubre. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cubrirnos. ¿Qué debe hacer Colombia? Cubrirse con Cristo. Esa es la salida. Esa es la salida. Rebeca se cubre para entrar en ese amor con el que va a ser su esposo. Esta novia está allí preparada, completamente cubierta con su velo, con esta prenda que ella llevaba en ese momento. Pero vemos el Cantar de los Cantares algo parecido, pero antes en Isaías 4.1. Busca Isaías 4.1. En esta palabra que hay caballeros que les gusta mucho esta parte de la Biblia y hasta están esperando que pase. Amén. Pero eso no, vamos a declarar que esos caballeros no están aquí. Amén. Que son libres de esto, porque dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres. No, hay hombres que están literal, hermano, esperando que esto suceda. Pastor, ¿y cuándo va a pasar esto? Sí, echarán mano de un hombre 7 mujeres, pero les voy a explicar qué es lo que quiere decir el Señor. No es tan literal, amén. Así que no se emocionen mucho. No se emocionen mucho los caballeros. Echarán mano de un hombre 7 mujeres de aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Y qué vemos ahí en ese momento? Vemos a una iglesia que está pidiendo una cobertura. Vemos a una iglesia que en un momento dado se está diciendo: nosotros vamos a hacer ciertas cosas solo nosotros mismos, porque es la mujer, ¿verdad?, la que está diciendo: yo misma me proveeré, yo misma me proveeré mi alimento, yo misma me proveeré mi cubierta, yo misma me proveeré mi ropa. Mira, tú nada más dame el apellido, tú nada más dame el nombre. Entonces vemos en la mujer aquí es el tipo de iglesia, ¿ven? El tipo de iglesia que solamente se quiere llamar cristiana, pero es autosuficiente. Está diciendo en un momento determinado: yo soy libre para hacerme a mi comida, yo comeré lo que yo quiera, voy a ir a donde yo quiera a comer, voy a comer lo que pueda buscarme. No está dependiendo de su esposo, que es Cristo. Es autosuficiente. Danos el nombre. Y así vemos iglesias. ¿Y por qué nuestro país está como está? Mientras nosotros en la Biblia lo decíamos: mientras la iglesia de Jesucristo no esté sujeta a Dios, tendremos el país que nos merecemos. Mientras la iglesia no esté sujeta, mientras la iglesia no esté en unidad, mientras el cuerpo de Cristo, los ministros, quieran ser como este tipo de mujeres, porque no hay que ser literalmente del sexo femenino, porque le está diciendo al Señor: tranquilo, nada más dame el nombre ministro, que solamente llevan el nombre como cristiano, pero realmente no están sujetos a Dios. Se ponen el vestido que ellos quieren ponerse, el día que se lo quieren poner, amén, o el día que les place. Mira, no dependen de la comida del Señor, no hay sujeción, no hay dependencia a Dios. Y esto, los ministros, los que estamos en el altar, somos los responsables de que el país esté espiritualmente. Se necesita la cobertura. Por eso el burro no entró y el Señor no se subió como un burro pelado, ¿cierto? Tenía su manto. Mira lo que dice Cantar de los Cantares 5 del 2 al 3. Lo voy a parafrasear por tiempo, ¿cierto? Aquí vemos que la esposa se duerme y hasta dice que se desnudó de su ropa. Dormida, el Cantar de los Cantares. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Mira el que está a tu lado y dile: tú y yo. Una iglesia dormida da un país en el caos en que está. Una iglesia desnuda, sin cubierta. Hoy hay personas que no le dan cuentas a nadie, no tienen cubierta. No hay cobertura. Y el manto significa eso. Y hemos estudiado y estamos estudiando lo importante y lo simbólico que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cómo lo arropaban. Mientras que en Cantar de los Cantares esta mujer dormida y desnuda.
Mira el que está a tu lado, nosotros no podemos estar ni dormidos ni desnudos. Espiritualmente hablando, obviamente todos duermen y todos se bañan, ¿cierto? Cantar de los Cantares, capítulo 5, del 2 al 3. Del 2 al 3. Mira, la iglesia, cuando digo iglesia no estoy hablando de congregación, estoy hablando de tú y de mí como templo del Espíritu Santo. La iglesia que no tenga el manto, que esté, mira, sin cubierta, va a pasar el proceso de la tribulación, amén, y de la gran tribulación, porque está descrito aquí en la palabra. ¿Qué hizo esta mujer? Rebeca se cubre. ¿Qué hacen las mujeres en Isaías? Le dicen, tranquilo, quédate, dame nada más el apellido, yo veré cómo me cubro, cómo me visto. ¿Qué hace en Cantar de los Cantares? Se desnuda y además dormida. Y además dormida. Y entonces vemos las noticias y nos asustamos. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. Dormida y desnuda. Ministros sin cobertura. Y los que estamos con cobertura, hermanos, es necesario la cobertura, es necesario la unidad, es necesario la fraternidad, es necesario. Y el enemigo entrando a Colombia, dañando a nuestros niños, el enemigo dañando nuestro agro, el enemigo dañando nuestros recursos, el enemigo atentando contra todo lo que el Señor tan hermoso nos dio para que se deleitara el pueblo de Colombia. Y ni hablemos de Venezuela, eso sería otra prédica, porque es lo que se aplica aquí, sino que allá ya carcomió más el enemigo. Pero Colombia debe apercibirse, porque Venezuela es el espejo de nosotros, amén. Venezuela, y si la iglesia, tú y yo, cuando te digo iglesia no te estoy hablando de tú y yo, Somos nosotros. no asumimos nuestra responsabilidad delante del Señor por nuestra nación y nos alineamos con la palabra y con lo que Dios quiere, entonces desafortunadamente, aunque algunos estemos en la horma y en el orden de Dios, vamos a vivir consecuencias, porque hay un colectivo, hay una masa que no quiere sino estar dormida y desnuda, amén. Un pueblo que quiere estar es así, y Dios nos guarde. Dios nos guarde. Cuando leemos Mateo 22 del 11 al 13, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en la boda del hijo de un rey, pero alguien se presenta sin las vestiduras adecuadas, ¿cierto? ¿Y qué le pasó? Fue echado fuera. La vestidura debe ser adecuada. No podemos, ¿quién se va a ir a una boda como si se fuese a bañar con la toalla puesta aquí o sin toalla? Oiga, no debe entrar. No, eso es un insulto para los novios, para las familias, para los padres de los novios. Hay que ir con la ropa adecuada. Y si la iglesia tiene la ropa adecuada, entonces estaremos ¿qué? En victoria como país también. Estamos esperando el arrebatamiento. Pero antes que venga este tiempo, la iglesia debe ser una iglesia gloriosa. Toca al que está a tu lado y dile, tú debes estar en gloria, aleluya, gloriosa, gloriosa, gloriosa. Además, sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. Porque el Señor viene es por esta iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Y una iglesia gloriosa tendrá un país glorioso. Una iglesia gloriosa tendrá un país como glorioso. Y no hemos estudiado los grandes avivamientos. Aún a título de poblaciones, Albolonga, Guatemala, una iglesia gloriosa trajo un pueblo glorioso. Pasó a la historia. Todavía se cosechan cosas extraordinariamente grandes, zanahorias del tamaño de este atril. ¿Ustedes se imaginan cuánto le dura una zanahoria de este tamaño? ¿Cuánto duraría, hermano? Bueno, si son conejos no les dura mucho, ¿cierto? Pero una familia
impresionante. Se sanó la tierra. Se sanó la tierra. Cerraron las casas. Cerraron las cárceles, así es. ¿Sabes? Aquí en Colombia, Cali, pudo ver una llamita de avivamiento en los años 90. Quizás sí, 90, cuando se dio el proceso del narcotráfico fuerte con los hermanos Rodríguez Orejuela. Y la iglesia, viendo tanta mortandad por el narcotráfico, tanto problema, tocó que los que aún estaban por allí sin cubierta, sin cobertura, se unieran y empezaron a hacer vigilias gloriosas. Y estaban allí donde normalmente se jugaba fútbol en las noches de oración y oración y oración. La gente no cabía en el estadio, se quedaban por fuera del estadio, iglesias completas orando, orando, orando. Hermano, y Cali cambió, ¿cierto? Eso fue noticia. Desafortunadamente, una vez que los Rodríguez Orejuela ya cesaron, entonces muchos se quitaron la cubierta. Se quitaron el manto. Y Cali, gracias a Dios, nunca más ha vuelto a ser lo que fue cuando los Rodríguez Orejuela, una ciudad tan violenta, pero no tiene la gloria que Dios la está llamando a tener. Y hablemos de Barranquilla. Dios profetizando la puerta de oro del avivamiento. Y aún hay ministros que no se sujetan a nadie ni a Dios. Y pensamos que así va a ser el avivamiento, pregúntale. Y pensamos que así vendrá el avivamiento, pregúntale. ¿Tú piensas que así habrá avivamiento? Pensamos que así no venía el avivamiento. Una iglesia gloriosa dará una ciudad gloriosa. Amén. Una iglesia gloriosa tendrá un país glorioso. Mientras Francia no tenía evangelio y lo que tenía era la Revolución Francesa, mortandad. Vemos ahí que Inglaterra, toda esa parte del Reino Unido, tenían el evangelio y empezaron a buscar a Dios y se dio un avivamiento. Y mientras que acá peleaban y se mataban, acá crecían, amén. Acá conquistaban. ¿Cuál fue la diferencia? Una iglesia gloriosa en el Reino Unido, amén. Una iglesia gloriosa. La solución la tienes tú y al que está a tu lado. La solución la tienes tú. Nos cargamos con el país, lloramos por Colombia, hiciéramos las cosas diferentes, pero la solución está en nuestras manos. Para la nueva generación, la solución la tiene Cristo, y si nosotros somos cristianos, está en nuestras manos, en sujetarnos a Dios, amén, en sujetarnos al Señor. Y como iglesia debe estar, y encontramos primeramente 5 mantos básicos, que son, primero, el manto apostólico. Debe estar en Colombia, y de ello está, pero debe ser reconocido, debe ser fortalecido, debe ser respetado. Es el que está llamando a desatar y liberar. ¿Quién tomó al pollino y lo desató? Los discípulos que más adelante se constituyeron, y en muchos pasajes aún de los evangelios, llamados como apóstoles, tomaron al pollino y lo desataron. Es necesario levantar apóstoles, pero genuinos, amén, hombres genuinamente de servicio, con el manto apostólico para desatar a Colombia, hermano, porque es el llamado del apóstol. Si alguien dice, no, yo no creo en este tiempo en los apóstoles, porque muchos están diciendo, no creo que haya apóstoles en este tiempo, ¿quién va a desatar? ¿Quién va a desatar una nación de esa manera y atar a potestades, a principados, a gobernadores de la tiniebla? Si la iglesia no se quiere sujetar, si el pueblo de Dios dice, no necesito cobertura, están como las mujeres de los tiempos de Isaías. No, tranquila, nada más denme el nombre. Yo ahora soy cristiana, denme nada más el nombre. Yo como lo que yo quiera, yo busco cómo comer. Entonces vemos una iglesia que un día va a una parte, el otro día se va para otro lugar y el otro día para otra parte, pero realmente no tiene identidad como pueblo de Dios. Y también dicen estas mujeres, no te preocupes, nada más dame el apellido, que lo demás, ¿cierto? Lo demás, que es la ropa, también me pongo la cobertura que yo quiero, un día azul, otro día. Cuando el Señor dice, blanco de lino fino, limpio, resplandeciente.
y no se está respetando entonces lo que es el manto apostólico. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el país. Vamos a decir, yo tengo una responsabilidad con el país. Yo tengo una responsabilidad. Génesis 49, 11. Génesis 49, 11 al 12. Voy también a parafrasearlo por tiempo. Vemos que estaba, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su ana, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. En la sangre de uvas su manto. Y nosotros, cada uno de nosotros debe saber que sí hay mantos apostólicos, aunque hoy en día se están autonombrando apóstoles sin tener realmente la unción. No tienen el manto, pero se lo autoponen. Entonces no fluye la situación porque no viene del Espíritu. Pero sí hay que reconocerlo. El que lo tiene dado por Dios, hay que reconocerlo porque hay una autoridad especial para quebrantar a nivel espiritual muchas cosas. Y el apóstol entonces, como dice el texto, y en la sangre de uvas, ¿verdad?, lavó el manto, lavó sus vestidos en vino. El vino en la palabra es tipo del gozo del Señor, amén. Entonces cuando se levanta alguien realmente con una unción apostólica, los apóstoles dados por Dios, no los autoproclamados, ¿cierto? Los dados por Dios vienen y entran a quebrantar ciertas cosas en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que la iglesia se goce, amén. Para que la iglesia vea un resultado. Para donde el enemigo ha dicho muerte y si el Señor ha dicho vida, se levanta alguien con una unción especial a cubrir con ese manto apostólico. Y entonces la muerte no puede carcomer a la familia. La muerte no puede carcomer al Hijo de Dios. La muerte no puede carcomer a la iglesia, porque hay alguien con un manto apostólico que está proclamando lo que el Señor ha dicho y ejerciendo su autoridad. Amén. Amén. Entonces sí, este manto es importante. Ha habido abuso, sí, no lo negamos, pero decir que no hay, tampoco podemos decir no, este manto ya no existe. Es necesario. Mira lo que dice Génesis: en la sangre de uvas lavó, ¿verdad? Tomó en su vestido, es decir, que la uva, el gozo, la victoria que trae el gozo, la hará tener este manto. La iglesia lo necesita, amén. Cuando leemos Isaías 30, 24, vemos ahí, dice, también parafraseando, al pueblo del Señor lo vemos ahí que se están dando ciertas mezclas, se están dando ciertas cosas que no convienen. ¿Cuántos dicen yo soy de Dios? Amén. Y no me mezclo. Porque a veces la persona un día dice sí, yo soy de Dios, pero otro día se acuerda de que alguien lo llevó un brujo y se va para allá. Hermano, eso sucede. Yo no voy a decir que sucede. No debe suceder. No está bien que suceda. Pero entonces cuando está allí, ¿qué vemos? Que el apóstol debe estar atento a que la iglesia bajo este manto no esté comiendo esto adulterado, esto falso, esto del demonio, estas cosas que dañan y que matan. Así que cada uno de nosotros vamos a decir, yo creo que Colombia necesita un manto apostólico. Amén. Un manto apostólico. Y aquí en Colombia tenemos apóstoles. El pastor Eduardo Cañas es un apóstol y muchos otros hombres grandes en el Señor. Pero se requiere que la iglesia reconozca, que la iglesia respete. Tenemos a Sedecol con un manto apostólico, tenemos la Asociación de Ministros del Atlántico que cubre a iglesias, que cubre a pastores, pero hay que reconocerlo, hay que entrar en esa corriente, hay que tenerla cubierta. Dile al que está a tu lado, tenla cubierta, tenla cubierta. Este ámbito nos enseña muchas cosas, estamos aprendiendo de él desde hace 2 domingos, ¿cierto? ¿Cómo nos enseña este pequeño asno? Humilde asno, ¿cierto? Que no se opuso a los mantos que le colocaron. Y la iglesia no se debe oponer tampoco. Vivimos el manto profético, estamos estudiando aquí los miércoles todo lo que tiene que ver con el movimiento profético, la unción profética. La iglesia necesita el manto profético. Solo que también en este tiempo hay muchos que se autoproclaman profetas y hay un abuso en esto.
pero que Dios entrega este manto, lo entrega. Y Colombia necesita este manto profético porque es la manera para enderezar los pies de cada colombiano. Amén. Cuando pasó lo del nevado de Ruiz en el 85, ¿cierto? Mira, al menos todavía existiera. El Señor trajo al profeta Edwin Álvarez. Desde Panamá lo movilizó para orar. Si no estoy mal, Belisario Betancourt era el presidente en ese tiempo. Estuvo en Palacio, estuvo en la casa de Nariño, habló con él, profetizó, entregó la palabra y se fue. Y también Dios llevó a otros de ir casa por casa, profetas que se movilizaron, casa, familia por familia. Va a pasar esto. Quieren que se papa, hermano. Y en el estadio, y él también pidió citas. Y yo estoy más así. Pero nadie hizo nada, nadie le creyó a los profetas. Y el que cree en el profeta, ¿qué es? Prosperado. Amén. Y Colombia tuvo que vivir un dolor tan grande que todavía, hermano, yo estaba pequeña, pero todavía cuando uno ve imágenes, qué cosa tan fuerte. Y de remate se unió con lo que pasó en el Palacio de Justicia. Creo que eso fue pegadito una semana de otro, donde eminencias, personas, magistrados, personas, eminencias jurídicas, que Colombia no estuviese viviendo el vacío jurídico tan fuerte que hay en las cortes si estos grandes hombres juristas no son asesinados. Pero quedó la justicia, hermano, quedó casi acéfala cuando matan, cuando dañan, cuando hieren tan fuertemente a juristas hace, ¿qué? 30, 40 años atrás. Y hoy vemos cortes que hacen unas cosas. Oye, pero es que los que debían entregar un legado fueron muertos. Y hoy Colombia todavía está tomando y bebiendo de esta consecuencia. Jurídicamente hablando, ¿la estamos, sí o no la estamos viviendo? Sí, estamos viviendo. Cuando la corte dice una cosa que, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde están los hombres de principio? Entonces vamos a estar orando, hermanos, cada día más que el Señor guíe, porque recuerden, en últimas, la iglesia espiritualmente es la que tiene el gobierno. Mira al que está a tu lado, dile, tú tienes gobierno, ¿eh? La iglesia es la que tiene la autoridad. Mira al que tiene a tu lado, dile, tú tienes la autoridad. Pero la iglesia debe estar cubierta con los mantos, amén. Amén. Ejercer la autoridad. El que no está cubierto, el que no está con los mantos, hermano, no tiene autoridad en el mundo espiritual. Puede reprender, pero el demonio queda allí. Puede proclamar, pero no pasa nada. Se está hundiendo como en un pantano. Se querrá mover mucho, pero lo que hace es irse más al fondo. Mira, el que está todo de Dios nos guarde. Dios nos guarde. Vemos el manto del evangelista. Es una red que entrega, es un manto también que cubre a los pescados para atraerlos al Señor. Y Colombia necesita que los evangelistas se levanten. Evangelistas que lo que están es peleando con los pastores el púlpito. No, eso no es así. El evangelista es para ir ¿dónde? A la calle, afuera. ¿Qué situación estamos viviendo en Colombia? Pastora, si usted no me pone a predicar en el púlpito los domingos, me voy de la iglesia. Hermano, tu llamado es allá. Allá donde está la guerra, sí, porque haciendo una psicología es el dedo más largo, el que jala más. Y entonces los evangelistas, claro, es que así en la calle. Cuando vamos a Guanaconta también, aquí en Barranquilla desafortunadamente han colocado muchas en esta zona, muchas, digamos, para impedir dramas, para impedir que el sonido salga, que la gente, como antes, que predicábamos, que... Entonces, en los pueblos se puede hacer, en ciertos sectores de la ciudad también, donde va la hermana, en Los Ángeles se puede hacer, pero el evangelista ahora quiere es estar en púlpitos. Y si no sale a predicar allá
somos salvos, ¿cierto? Todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Y si no, hoy conocen al Señor. Amén. Es allá afuera, entonces este manto lo necesitan. Colombia, muchos han cogido ese manto, lo hicieron así, lo engavetaron y dijeron: es que ahora yo soy el profeta. Ahora yo soy el apóstol. Hermano, Colombia necesita el manto del evangelista. Barranquilla, las naciones lo necesitan. Amén. Y está también el manto del pastor, ¿cierto? Que es aquel que redime. Y vemos el caso de Boaz, que redimió, ¿cierto? Vemos a Boaz redimiendo. Y cuando leemos Ruth, capítulo 3, versículo 9, vemos cómo en ese momento ella está ahí, ella solicita que él, si se dan las cosas y todo está bien, extienda sobre ella el manto, que para redimirla. Entonces, el Boaz es el tipo del pastor que extiende su manto para redimir, para dar una oportunidad, para tomar a una persona que ha sido redimida ya por la sangre de Cristo, pero para entrar a este reconocimiento. Eres una persona nacida de nuevo, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, y empieza el pastor a predicar y enseñarle, a decirle: ya, te han dicho que eres poca cosa, tú no eres poca cosa, tú eres el linaje escogido, eres valiosa delante de los ojos de Dios. Eres un real tesoro, ¿verdad? Eres la niña de sus ojos. Ay, pastora, pero yo soy un fracaso. No, eres un fracaso, eres una bendición. Entonces viene la labor pastoral. Pastor, es que nadie me ama. Sí te ama, Jesucristo te ama, murió por ti en el Calvario, te redimió. Pero viene el pastor a hacer lo que hizo Boaz, a lanzar ese manto para que la persona tome la identidad de hijo de Dios, para que la persona sepa que hay un Jesús que le ama y le ama con amor eterno y que lo va a llevar a esos delicados pastos, ¿cierto? Entonces este manto también se necesita, porque desafortunadamente cada uno de nosotros llega con un chip dañado, ¿cierto? Con una información que no conviene, y el pastor, hermano, mensaje tras mensaje, consejería tras consejería, empieza a cambiar ese chip. A uno se deja, obviamente la persona tiene que estar abierta, porque uno pastorea a quien se deja pastorear, ¿cierto? Pastor, es que no se puede. Sí se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ay, bueno, es que no hay, si hay, Jehová proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pastor, es que el ataque es tan fuerte, más fuerte es nuestro Dios. Amén. Más fuerte Aleluya. es nuestro Dios. Más fuerte es nuestro Dios. Entonces eso es lo que hizo Boaz con Ruth. Ruth venía de una viudez. Ruth necesitaba que la redimieran y él le dio esa dignidad, creyó en ella, ¿cierto? Se convirtió para ella en el refugio, y el pastor, hermano, se convierte para muchos hermanos como en un refugio donde van a encontrar una palabra de exhortación cuando hay que exhortar, de aliento cuando hay que alentar, de ánimo cuando hay que animar, de fortaleza cuando el Espíritu Santo quiere fortalecer. Gloria a Dios. Amén. Una palabra de Dios. Porque, ay, es que cada vez que hablo con el pastor o la pastora me regaña. Porque a veces Dios quiere un regañito en amor, ¿cierto? Amoroso. Este manto también, todos lo necesitamos. No podemos andar como ovejas sin pastor. Mira el que está a tu lado, no andes como ovejas sin pastor. No, mira, oveja sin pastor se la come el lobo. Dilo. Dilo, oveja sin pastor se la come el lobo. Como Caperucita Roja, dice el hermano, oveja sin pastor se la come el lobo. No podemos andar. Nosotros tenemos, mira, yo soy pastora. Dios me ha permitido estar al frente del ministerio, estar en el proceso de la fundación de 2 iglesias, de apoyar proyectos como el de la hermana Lidia espiritualmente, de tener el proyecto de radio también, pero yo tengo a alguien que me pastorea y estoy sujeta a una asociación. Y conocemos personas que han levantado 50, 100 iglesias y tienen un pastor. Y ya tienen un manto apostólico, pero tienen alguien sobre ellos que está atento, orando por ellos. Entonces no podemos estar como ovejas sin pastor, porque corremos peligro. Recuerda que la que se duerme
la que está en Cantar de los Cantares, dormida y desnuda, no es arrebatada esa iglesia, ¿cierto? No se encuentra con su novio, no se va a encontrar con su esposo. El pastor es necesario en una congregación y también debe ser aceptado y también debe ser respetado, ¿cierto? Sea pastor o sea pastora. Debe ser aceptado, debe ser respetado. Y para terminar, el manto magistral. 5 mantos. Cada manto tiene su significado. El magistral es del maestro. El manto del maestro. Éxodo 12, 34. Vemos que ellos envuelven, también voy a parafrasear, ellos envuelven la harina, ¿cierto? Allí como en una especie de sábanas, que podrían ser con lo que se cubre una persona. Y así está el maestro, porque la palabra es la masa. La palabra él no solamente es una harina y ya cómetela, no, eso requiere un proceso, amén. Eso requiere un proceso y este es tipo, esa harina molida, ese trigo molido que con el que se puede hacer un pan. El maestro va profundamente, el maestro amasa, el maestro hace todo para que la persona se pueda comer ese pan y no le haga daño. También el manto del maestro debe ser aceptado. Mira, la palabra libera al creyente y conoceremos la verdad y la verdad que nos hará libres, amén. Recuerden que el caso que está en Génesis capítulo 9 versículo 23, de pronto alguno no se acuerda o no lo ha leído. Vemos a los hijos de Noé, a Sem y a Jafet. Vemos que estos muchachos también lo vemos que teniendo respeto por una autoridad, porque igual el maestro necesita a quien respetar. El hecho de que un maestro amase bien la palabra y de pronto tenga un pastor que puede fluir como un maestro pero también como evangelista o en lo profético y dice no, pero no me gusta así, yo quisiera que él fuese así y se moviera como maestro, que esto, que lo otro. No, Sem y Jafet, aunque tenían el manto, ¿qué hicieron? Con respeto cubrieron a Noé, no vieron su desnudez. En cambio Cam, a lo que le gusta la palabra, Cam se fue de frente, vio la desnudez de su padre y tuvo maldición. El maestro, aunque sepa mucho, debe ser como Sem y Jafet, cubrir a su autoridad, amén. Por mucho que sepa, cubrir a su pastor, así es. Entonces es el que amasa, él con su manto cuida la palabra. Mira que ellos envolvieron en Éxodo, cuidaron la harina, la envolvieron, la cuidaron, es la palabra. Pero también vemos a Sem y a Jafet atentos de su autoridad, que quiere decir que por mucho que sepa una persona, no se va a levantar contra la autoridad. Si va a corregir, lo debe hacer con respeto. Pastor o pastora o líder, mira, yo tengo esta inquietud, vamos a conversar sobre esto, y a solas, ¿cierto? Y no exponer a la persona de autoridad. Carlos le puso, y que vino maldición sobre él. También vemos en Deuteronomio 8:4, cuando estaban en el desierto, ¿qué les pasó? Nunca se envejecieron, ¿cierto? Sus vestidos no se envejecieron. Los mantos de Dios, lo que viene de Dios, no se envejece. ¿Qué quiere decir? Que la persona que porta un manto, hermano, no se jubila, no se pensiona. ¿Que hasta cuándo va a predicar? Hasta que tenga vida, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a enseñar? Hasta que tenga vida. Amén, no se envejece. Los mantos no se envejecen. La iglesia debe permanecer hasta que Cristo venga. No importa los números, no importa la cantidad, pero debe permanecer. Y si Dios añade mucho más, gloria a Dios, pero debe permanecer. Recubierta con estos mantos, ¿sabes? Cada uno. Vemos que en un momento dado Josué, puedes ir o busquen allí Josué 7, 6, 11 o escriban lo que están escribiendo por tiempo, porque ya vienen las alabanzas. ¿Qué hizo? Tuvo derrota contra Jai y él rompió su manto. Se sintió fracasado. Y mucha gente quiere romper su manto y decir, ya no ministro más, no quiero saber más nada. Y mientras tanto Colombia sufriendo cada día más.
y las almas perdiéndose. Josué 7, capítulo 6 al 11. Muchos han querido romper su manto y decir: no predico más, no pastoreo más, no sirvo más al Señor, no profetizo más, no alabo más. Josué lo hizo en un momento de derrota, pero el Señor lo exhortó, amén. Lo desaprobó esta actitud, y ¿qué hizo? Lo corrigió. Los mantos de Dios, los mantos deben estar sobre el pueblo, y el que tiene este manto, de los que le hablé, los hijos, cuídelo, valórelo, no hable mal de su manto. Como cristianos todos necesitamos que alguien nos cubra. Y si usted está llamado ya y Dios le ha dicho: tú tienes un manto de este tipo, no reniegue, amado, no reniegue de Dios. Y vamos a valorar los mantos. Colócate sobre tus pies, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, Colombia necesita que tú la cubras, Señor. Colombia necesita tus mantos. En el nombre poderoso de Jesús. Colombia te necesita, Señor. Colombia te necesita. Habla con Dios en esta hora, levanta tus manos. Colombia te necesita, Señor. Y como iglesia te necesitamos cada día más. Cúbrenos, Señor. Que respetemos los mantos, el manto apostólico, el manto profético, Señor, que lo valoremos. El manto del evangelista, Señor, el manto pastoral, el manto magistral, Dios mío, que es de la enseñanza. Que valoremos los mantos, Señor. Que tú puedas, a través de estos mantos, Señor, sanar la tierra, levantar a la iglesia en una iglesia de gloria, y sanar, Señor. Sanar, Dios mío, Padre, sanar. Sanar, Dios. Sanar, Señor. Vamos a estar con esta alabanza: sana nuestra tierra. Y yo, Señor, yo me alineo contigo en esta hora para que haya sanidad. Sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad de cuerpos, sanidad de regiones, sanidad de familiares, sanidad en Colombia, Señor. Sanidad, Dios. Señor, sana, Dios. Háblale con Dios, Señor. ¿Quién ves tú enfermo? ¿Qué ves tú dañado? Dile: sánalo, Dios. Cúbrelo con tu manto y sana, Señor. Sana a Judy, Señor. Sana, Dios. Sana. Vamos a orar con Dios. Señor, Padre, enviamos palabra, Dios mío, Padre Santo, sobre cuerpos en esta hora, sobre ciudades y regiones, Señor, sobre nuestro país, desde el Amazonas hasta la Guajira, Dios mío, Padre, la frontera con Venezuela, Dios mío, Padre, donde hay mar, Dios mío, Padre Santo, frontera con Ecuador, con Perú, con Brasil, Dios, Padre, y sana, Señor, sana nuestra tierra. Toma la mano del que está a tu lado. Y que venga el manto sobre Colombia, que venga el manto de Dios sobre mi familia, el manto de sanidad y de poder, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vengo a humillarme, busca tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocar. Inclina tu oído
finanzas también. Sana nuestra tierra. Muchos con finanzas dañadas, heridas, destruidas. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Con tu amor, Señor. Con tu amor. Sana nuestra Sánala, tierra. Espíritu Santo, sánala, sánala. Con tu amor. Sánala, Dios. Vamos a tomar ofrendas para el Señor igualmente. Vamos a tomar pago de diezmo igualmente en esta hora, en esta primera reunión. Para dar inicio a la segunda reunión, vamos a tener un predicador invitado.